Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. 8 de la mañana con 2 minutos de este lunes 16 de marzo del 2026. Bienvenidos a comenzar una nueva semana de trabajo, una nueva semana de estudios, una nueva semana, ¿cierto?, de noticias, de información. La primera semana de José Antonio Kast como presidente de la República. Oye, ha estado trabajado el presidente, perdón, buenos días, ahí sí, trabajado, ¿ah? Porque, hoy estoy pero ahí sí. Estuvo el día sábado en el sur del Chile lanzando el plan de emergencia, el presidente de la República. Estuvo Iván Poduje con Mada Sadine. Oye, hicieron un show entre el presidente Kast y la ministra Mada Sadine, como que estaban los dos, uno estaba en Concepción y el ministro Poduje con la ministra Sadine estaban acá en Viña del Mar. Entonces hicieron como que estaban en contacto y lo hicieron por radio. Así, en vez de haberse llamado por teléfono, por celular, como uno llama, aló presidente, estamos acá. Atento, atento, le decía. Tenemos por ahí la grabación, está en la biblioteca nuestra, para que la revisemos. Es una ridiculez, ¿cierto? Pero bueno, las cosas como los comunicados de Mada Sadine. Oye, el presidente, eso sí, se va directamente esta mañana, va a estar en el norte del país, va a estar justamente en Iquique, también va a estar en Antofagasta mañana, se queda en el norte esta noche, tiene una presentación a eso de las 11:30, vamos a estar con él, ¿cierto? Vamos a estar en vivo directamente con el presidente de la República, quien va a estar justamente en Arica. Veamos la agenda presidencial. Mira, parte a las 8 de la mañana el presidente de la República despega, o sea, a este instante está despegando el presidente del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a la ciudad de Arica. A las 11:30 llega a Arica. El presidente va a estar junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que va a liderar el Comité de Ministros de Seguridad, junto a los ministros del Interior, Claudio Alvarado. Va a estar el ministro de Defensa también, Fernando Barro, el de Justicia, Fernando Rabat. Se van a conectar en forma telemática. Además, en esta ocasión van a participar presencialmente el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Van a estar en la base militar solo de Saldívar, esto en la playa Las Manchas, en Arica. Está justo en el límite, Carlos Ponce, tú que conoces Arica, la base militar está justo en la mitad, ¿cierto? La base militar que está en la playa, la que colinda justamente con Perú. A eso a las 2:30, el presidente en Arica va a estar junto a los ministros de Interior, ¿cierto? Y van a estar en la base militar ahora en el despliegue fronterizo de un poco más arriba, ¿cierto? Para ver después a las 3:30. Tiene harta agenda en Arica. Va a estar en el compromiso fronterizo Chacayuta. Y a las 7 de la tarde se va rumbo a Antofagasta, el presidente. Así vamos a estar con él, lo vamos a seguir todo el día con el equipo de puranoticia.cl. Vamos a estar en vivo ahí a partir de las 11:30 de la mañana, cuando el presidente llegue a la comuna de Arica. Va a estar con Ricardo Suárez. Revisemos lo que tenemos en efemérides, que ha pasado un día como hoy, 16 de marzo, ¿cierto?, en el mundo. Mira, un día como hoy, en el año 1817, Bernardo Higgins fundó la Escuela Militar. Interesante, ¿no? Un día como hoy, en 1987, muere Juan Gómez Millas. ¿Quién se acuerda de Juan Gómez Millas? ¿Cómo no se acuerda? Juan Gómez Millas era un pedagogo y político chileno, ¿cierto? Nació el 18 de julio de 1900. ¿Qué tiene de espectacular? Fue un profesor, es principalmente conocido por haber sido el rector de la Universidad de Chile entre 1953 y 1963. Él muere el año 1987. En 1995, con casi 130 años de retraso, la esclavitud queda abolida en todos los Estados Unidos tras ser ratificada por el Senado Estatal y la Cámara de Representantes del Estado de Mississippi. Recién en el año 95, mira, con casi 130 años de retraso. El año 2016, un día como hoy, el presidente de Argentina, en ese tiempo Mauricio Macri,
logra el aval de la Cámara de Diputados para cerrar el litigio con los fondos buitre que mantenía a su país fuera de los mercados internacionales. Un día como hoy, el año 2020, el presidente chileno Sebastián Piñera decreta la fase 4 en el marco de la pandemia, con 155 personas confirmadas de coronavirus. Ya estábamos listos. En el 2020, un día como hoy, la NFP confirma la suspensión del fútbol profesional en Chile por los próximos 14 días a partir del 18 de marzo. Esto es por el coronavirus. ¿Quién se encuentra de cumpleaños hoy día? Mira, el exfutbolista argentino Carlos Salvador Vilardo. Está de cumpleaños el canciller, el ministro del Interior, Francisco Pérez Maquena. Está de cumpleaños el exministro de Estado Andrés Gómez Lobo, el periodista Mirko Macari. ¿Cómo que no saben quién es Mirko Macari? El que habla así, po. Es Mirko Macari, el mismo. El empresario Ariel Sauer y la gobernadora de Magallanes, Erika Farías. Ellos son los que están de cumpleaños en el día de hoy. Un día 16 de marzo. Revisemos lo que está pasando hoy, 16 de marzo, en la región Chile y el mundo. Lo comenzamos a revisar. Comenzamos a revisar los principales titulares. Presidente José Antonio Kast inicia agenda en el norte del país. El mandatario va a visitar varias bases militares y la frontera con Perú en Arica. A esta hora, 8 de la mañana, el presidente comienza su vuelo, sale desde Santiago a eso de las 11:30. Se espera que arribe al norte del país. 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 de este lunes 16 de marzo. Usted ve puranoticia.cl, usted escucha puranoticia.cl, usted lee puranoticia.cl, usted nos ve, nos escucha y nos lee, son las noticias como a ti te gustan. Oye, se da inicio al plan de escudo fronterizo con la construcción de zanjas. Atención, las primeras obras se desarrollarán en el complejo fronteriza de Chacayuta, esto en el límite con Perú. Se vieron durante diferentes días máquinas viajando al norte del país con camiones militares, es lo que va justamente a supervisar el presidente José Antonio Kast este lunes en el norte del país. 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8, la encuesta Panel Ciudadano le da gran respaldo a los anuncios del presidente. Según la encuesta, el 46% está de acuerdo con los indultos. Un hombre muere tras ser atropellado en plena avenida San Martín en Viña del Mar. El trágico incidente ocurrió a primera hora del día domingo, a eso de las 5 de la mañana. Un conductor, cierto, en una camioneta, se da la fuga. La camioneta queda botada una cuadra más allá y después diferentes transeúntes constatan, cierto, tras la llegada de carabineros, de la muerte de este hombre de aproximadamente 58 años, quien muere atropellado en plena madrugada en la avenida San Martín en Viña del Mar. 8 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos. Un mega operativo médico logró evacuar desde Juan Fernando a joven madre. Oye, participó Manuel Millón, el delegado presidencial, en primera línea en este mega operativo. Yo creo que es la primera tarea que se involucra completamente el delegado. Participó Carabineros, la Armada y personal, por supuesto, de la delegación presidencial, todo coordinado por Manuel Millones, que logran, después de este mega operativo médico, lograr evacuar de Juan Fernández a esta joven madre. Son las principales informaciones que tenemos. Este fin de semana también estuvo acá el ministro Poduje, se reunió con damnificados del mega incendio. Aseguró que en 2 semanas, atención, en 2 semanas se levantarán las inhabilidades para la reconstrucción. Es muy importante esto y está muy a la expectativa, ¿cierto? Diferentes personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona tenía su casa en el Olivar, se le quemó su casa, pero además, con los ahorros, había comprado una segunda casa, que también se le quemó, era inhábil. Era las grandes problemáticas y las grandes críticas que siempre enfrentó justamente el ministro Carlos Montes. Y que todos decían, ¿por qué no cambia esa inhabilidad? Porque se tenía que hacer por un decreto. Boric nunca hizo el decreto. Bueno, ahora lo hizo Kast. Dentro de los 6 decretos que firma justamente el presidente José Antonio Kast cuando asume este día miércoles 11 de marzo pasado, se da cuenta que uno de los ministros al cual le entrega una carpeta, una orden, es al ministro Poduje. Bueno, ¿qué le dice al ministro Poduje? Dije, ahora, ¿sabe qué, ministro? Usted no solamente es el ministro de Vivienda. Ahora, usted es el encargado de toda la reconstrucción. O sea, usted es el único. O sea, no hay excusa. El único. Si hoy día no hay reconstrucción, el hombre que está en pantalla es el culpable. No hay excusa que el otro ministerio, no, porque ahora es uno solo.
Así que en los próximos 15 días, 2 semanas, supuestamente no tendremos inhábiles en Viña del Mar y Quilpué. Vamos a ver, ministro, y vamos a estar ahí muy atentos justamente a cómo avanza este proceso de reconstrucción, que todavía no tiene nombrado ni Seremi de Vivienda de la región, ni tampoco directora ni director del Servio. 8 de la mañana con 11. 8 con 11, este 16 de marzo. Bueno, el presidente también lanzó el plan de gobierno. Lo vamos a conversar en profundidad. ¿En qué consiste este plan de gobierno? ¿Qué quiere hacer el presidente José Antonio Kast? ¿Por qué se enojaron por el tema que dice que va a bajar, sobre todo a las personas mayores de 30 años, la gratuidad en educación? Lo vamos a conversar a fondo justamente con Diego del Barrio, ¿cierto? Economista que va a estar con nosotros durante esta mañana. Viviendas sin IVA y 400.000 millones de pesos para reconstrucción. Vamos a conocer en profundidad los detalles del plan de gobierno de José Antonio Kast, que se va al Congreso, tiene que ser aprobado en el Congreso Nacional. 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12. Ya vamos al portal porque también tenemos quizás la noticia más importante policial del fin de semana. 3 homicidios en la región de Valparaíso. 3. Ahí, para que lo anotemos para los titulares. 3 homicidios. Mira, tenemos un homicidio en Puchuncaví. Esto fue el sábado. Hombre asesinado en plena vía pública. Segundo homicidio, ¿cierto? Esto es en Viña del Mar, en Miraflores. Tercer homicidio en Quillota. Entraron a robar Alta, un guardia de seguridad, 2 pegados a balazos. O sea, estamos hablando que tenemos 3 homicidios en menos de 24 horas en la región de Valparaíso. Estamos en un gobierno de emergencia, dice José Antonio Kast. ¿Y el Seremi de Seguridad? Tuvo 10 millones, ¿cierto? 10 Manuel Millones, ¿cierto? Con todo el trabajo de ese operativo desde Juan Fernández, pero tuvimos 3 homicidios en la región de Valparaíso. Y ojo que no es menor la cifra. Entonces, cuando hablamos que estamos iniciando un gobierno de seguridad, que estamos preocupados con el tema, vemos al presidente moviendo, sí, está bien, pero es súper importante las señales. Y aquí no tenemos ni una señal del gobierno regional. Cuando hablo del gobierno regional no me refiero a Mundaca, sino del gobierno local, ¿cierto? Del delegado después de 3 homicidios. La pauta informativa está centrada en que vino Poduje el fin de semana, que se vino a sacar la foto con damnificados, que estuvo la ministra vocera de gobierno de los comunicados, y tuvimos 3 homicidios en la región. Ojo ahí, para estar atentos. 3 homicidios, Puchuncaví, Quillota y Viña del Mar. Lunes 16 de marzo, exactamente 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14, revisamos lo último publicado en puranoticia.cl, ¿cierto? Lo último que tenemos publicado: Donald Trump amenaza a la OTAN con un futuro muy malo si no ayudan en el estrecho de Hormuz. Oye, que hay una isla, no sé si ustedes la vieron, una isla que está a la mitad del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es clave. Aquí el que gana la guerra, si es Irán o Estados Unidos, el que gana la guerra es el que toma el control del estrecho de Hormuz. En el estrecho de Hormuz pasa parte importante de todo el petróleo a nivel mundial. Por lo tanto, el que toma el control gana. Hay una isla al medio del estrecho de Hormuz que se llama la Perla de Irán, que es una isla que prácticamente tiene un puerto maravilloso donde llegan los buques grandes. Está justo al medio del estrecho de Hormuz. Y ahí hoy día se está concentrando justamente el ataque militar del norteamericano. Bueno, tenemos un mega operativo. Este médico que logró evacuar desde Juan Fernández a joven madre, salvarle la vida en un hospital de Viña del Mar, donde estuvo, ¿cierto?, a la cabeza el delegado Manuel Millones. Se da inicio al plan escudo fronterizo con construcción de zanjas en el completo Yacayuta, lo comentábamos, ¿cierto? También tenemos que un vecino que paseaba a su perro murió tras quedar en medio de tiroteo entre bandas, esto en Puente Alto. Y el Lollapalooza 2027, ya terminó el 2026, ¿ya? Tiene fechas y mantendrá su escenario en el Parque O'Higgins. 8 de la mañana con 15 minutos, estamos listos con Daniel Sonino. Vamos con él, Unidad Móvil. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido, muy buenos días. Bienvenido a puranoticia.cl. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. 8 con 16 minutos de hoy, lunes 16 de marzo. ¿Cómo estás, Jorge? Tenemos como una especie de día nublado, no tenemos rayos solares. Se viene la lluvia. Dicen que esta semana, oye, el sur del país ha llovido. ¿Tenido algún familiar en el sur, Daniel? Pero el sur, realmente impresionante la lluvia.
Mira, ahí tenemos también en Pura Noticia, antes de irnos con usted, ¿cierto? Senapred mantiene alerta amarilla en el Biobío. Curanilahue lideró las precipitaciones en el sistema frontal en la región del Biobío y hubo corte de luz, estaba inundado Talcahuano y se dice que tenemos lluvia hoy, acá, ¿o no? ¿Tenemos algo de lluvia? ¿Algo sabe usted, Daniel, o no? Vamos a revisar el clima porque la verdad es que amaneció bastante nublado, tal como tú lo mencionas, Jorge. Precipitaciones para hoy no, 0% al menos en la provincia de Marga, 0% de precipitaciones. Recién se habla de un 40% para el día viernes. Viernes 20 de marzo se esperan precipitaciones en la región de Valparaíso, según informes meteorológicos de la DMC. Bueno, mira, tenemos imagen en pantalla, le contamos a todos nuestros auditores que nos están escuchando a través de la radio, ¿cierto? Que ya en pantalla tenemos al Muelle Vergara. Son ideas mías, Carlos Ponce, ¿cierto? Nuestro sale de dirección, pero se ve más oscuro, o sea, como que está más oscuro Viña que Concón. ¿Por qué? Ah, mira, y Valparaíso, a ver. Valparaíso está más claro. Ah, hermoso se ve, qué lindo Valparaíso. A mí me encantan los colores, ve los colores. Le contamos a nuestros auditores que nos escuchan en la radio, Daniel, que estamos mostrando en pantalla. Mire la imagen linda de Valparaíso con los colores. ¿Lo ve usted o no? Sí, muy lindo, muy lindo. Eso es lo que llama la atención de los extranjeros. El turista extranjero le gusta mucho el cerro colorido de Valparaíso. Exactamente, cada casa un color, ¿cierto? Sí, hermoso. El problema es que el olor nomás cuando uno está abajo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, partamos, ¿cierto? Tenemos este atropello en plena avenida San Martín, en Viña del Mar, ocurrido durante la madrugada. Daniel, cuéntanos detalles. Así es, un hombre falleció tras ser atropellado durante la madrugada de este domingo en la comuna de Viña del Mar, en una concurrida avenida llamada Avenida San Martín. De acuerdo con la información policial, el accidente se registró pasada las 5 de la mañana a la altura del número 563 de la avenida San Martín, entre calles 6 Norte y 7 Norte. Tenemos palabras respecto a este accidente de la mayor Jimena Oñate, de la primera comisaría de Viña del Mar, quien responde respecto a este caso porque, según señala, la víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 58 años, quien fue encontrado sin signos vitales en plena vía pública. Escuchemos lo que dijo. Escuchamos. Siendo alrededor de las 5 de la mañana del día de hoy, en Avenida San Martín, altura del 563 de la comuna de Viña del Mar, personal de Carabineros de la primera comisaría verifica a una persona tendida en la vía pública, un masculino de aproximadamente 58 años, sin signos vitales y presumiblemente atropellada, siendo constatado el fallecimiento por personal SAMU. Una cuadra más hacia el norte, por la misma avenida, se encuentra una camioneta abandonada sin sus ocupantes, con la que, según testigos, el conductor habría efectuado el atropello y luego se habría dado a la fuga. El accidente está siendo investigado por la sección de investigación de accidentes de tránsito CIAT de Carabineros. Ya se habría establecido y dado con el paradero del conductor y todos los antecedentes del caso han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Ahí tenemos justamente la información de este chofer, ¿cierto? De esta camioneta que presumiblemente atropella, según los testigos, queda abandonada a una cuadra del lugar y se va. Ahora, estamos hablando que este fue un atropello que habría ocurrido a eso de las 5 de la mañana de la madrugada del día domingo, o sea, de la noche del sábado, madrugada del domingo. Claramente podría haber estado en estado de ebriedad la persona, por eso huye, digamos, el que atropella a esta persona que lamentablemente muere en el lugar, 58 años de edad, y que justamente obliga a todo un operativo de la CIAT también y todo un operativo del Servicio Médico Legal y todas las unidades de emergencia que tuvieron cortada por bastante rato la avenida San Martín ahí en Viña del Mar durante la mañana del domingo. Claro, tal como señala Jorge, testigos del hecho indican que el hombre habría sido atropellado por una camioneta, un vehículo grande, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto. Posterior a la fuga y solo a una cuadra del lugar del accidente, personal policial habría logrado ubicar el vehículo que habría participado en el atropello. No obstante, aún no se conoce respecto a algún detenido producto de este atropello. No se registran de personas detenidas por este hecho, mientras continúan las diligencias para dar con el responsable entonces, que al parecer ya estaría identificado, pero no hay detenidos por este delito.
Bueno, antes de ir con la siguiente información, 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21, le contamos a todos nuestros auditores, atención, congestión en el sector de la avenida Santos Osa, Santa Elena, Colón y avenida Washington. Esto es en Valparaíso, en dirección a la avenida Argentina. Hay alto flujo vehicular y tránsito lento justamente en la avenida Argentina en ambos sentidos. También tenemos información de lo que está pasando en Quilpué. Atención, Marga Marga, 102.5 FM. Si usted está transitando en Quilpué, tome atención a esta información si nos escucha en la radio. Hay congestión en la avenida Los Carreras desde Calle Quinta hasta Los Lunes. Esto en dirección hacia Viña del Mar. Congestión también en la Con del Sur, desde la Séptima en dirección a Los Carreras. Hay tránsito lento en el camino troncal desde Los Lunes hasta la rotonda El Trébol. Todo esto en dirección a Viña del Mar. También tenemos información de lo que está aconteciendo también en Valparaíso, pero por el lado de la costa, ¿cierto? Congestión en la avenida Errázuriz, desde avenida Francia hasta la plaza Sotomayor, esto en dirección al puerto. Hay flujo normal en dirección a Viña, o sea, al nudo Barón, ¿cierto? Así que atento, lo que está llegando al puerto por la avenida Errázuriz, ahí desde avenida Francia hacia la plaza Sotomayor, lento. En el lado contrario, hacia el nudo Barón, rápido, así que atento ahí en Valparaíso. Y también en Viña del Mar, como de costumbre, hasta ahora congestión en la avenida Borgoño y avenida Jorge Montt, esto es el sector de la Salina, desde el primer sector de Reñaca hasta la Escuela de Operaciones. Ahí está por la famosa entrada de la escuela, cierto, que se encuentra ahí en el interior de la Armada. Esto en dirección al centro de Viña del Mar. También hay alto flujo vehicular también en Jorge Montt en dirección a Reñaca. Esto es en el lado contrario. Son las informaciones del tránsito a esta hora de la mañana. Lo comentábamos recién en nuestra portada, a esta hora de la mañana, nuestra portada en puranoticia.cl, ¿cierto? Era nuestra portada, ahora cambiamos inmediatamente. Es sobre este mega operativo médico que logró evacuar desde Juan Fernando a una joven madre, salvarle la vida en el hospital. Hay participación de Carabineros, la Armada, equipos clínicos y la propia delegación presidencial regional encabezada por Manuel Millones. Cuéntanos de qué trató este mega operativo que logró evacuar a esta persona justamente del archipiélago, Daniel. Tal como comenta Jorge, este complejo operativo médico permitió evacuar desde el archipiélago de Juan Fernández a una joven madre en grave estado de salud, quien finalmente logró ser operada con éxito en el hospital de Viña del Mar Gustavo Frique. La paciente, identificada como Jocelyn Santander, de 32 años, comenzó a presentar fuertes dolores abdominales el pasado viernes 13, situación que encendió las alarmas del sistema de salud local debido a la gravedad de su condición. Según explicó el director del Servicio de Salud del Valparaíso San Antonio, el doctor Juan Patricio Castro, la paciente presentaba cerca de 30 horas de evolución de un abdomen agudo con signos de infección, lo que obligó a activar un operativo extraordinario de evacuación médica. La compleja operación además involucró coordinación entre diversas instituciones, entre ellas Carabineros, la Armada, equipos clínicos y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, como tú bien decías en un principio, Jorge. Primero se realizó un traslado marítimo hasta la pista aérea de Juan Fernández, para después concretar un aerorescate, bien digo, mediante un avión ambulancia de Carabineros que trasladó a la paciente hasta el continente. Una vez en tierra firme, Jocelyn Santander, la paciente, fue derivada al hospital Dr. Gustavo Frique, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencias que resultó exitosa, logrando salvar su vida. Tenemos palabras del delegado presidencial regional, Manuel Millones. Escuchemos. Un mega operativo multisectorial, 14 horas el día de ayer. Se comunica conmigo el director del Hospital Monbiol y a su vez el director del Servicio de Salud, doctor Juan Castro. Me señala que hay que evacuar una paciente de la isla Juan Fernández que requiere sí una intervención quirúrgica. Hay un avión contratado por convenio del servicio, pero ese avión no podía despegar hasta las 17 horas, hasta las 19 horas. 3 horas de vuelo, era imposible, digamos, poder contar con el tiempo por la enfermedad. Y recurrimos a nuestros amigos carabineros, hablamos con la jefa zona, la general Patricia Vázquez, posteriormente nos comunicamos con el alto mando en Santiago y finalmente el subsecretario Andrés Joanet fue quien dio la orden para que este avión pudiera despegar, cosa que ocurrió no más allá de una hora. El alcalde está sorprendido por la rapidez de esta actuación. Logramos trasladar el avión, se hizo un traslado muy complicado por las marejadas, por tanto los marinos se atrevieron a trasladar a la paciente en estas condiciones. Se acordó con el Servicio de Salud Viña Quillota trasladarla, en este caso, a este hospital. Fue intervenida exitosamente y hoy día está plenamente recuperada, así que hoy día venimos de la visita, está muy bien, muy tranquilo.
Escuchamos al delegado presidencial entonces, y quien también se presente en este caso y también sacó la voz fue la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero. Escuchemos también por sus palabras. La región de Valparaíso tiene la posibilidad de contar con 3 servicios de salud que se ponen en tensión y virtuosamente pueden resolver y potenciar la respuesta que alguno tenga que realizar para responder a los desafíos y la demanda de que nuestro sector sanitario, específicamente las redes asistenciales, es decir, quienes entregamos las prestaciones de salud, debe realizar. Esta situación ha sido una oportunidad para darle continuidad a los cuidados que comenzaron en Juan Fernández y que sin observar fronteras, como sector público de salud, tenemos que responder con oportunidad, con calidad y en colaboración con todas las partes de la red. Oye, el operativo fue bastante grande, ¿cierto, Daniel? Porque hay que entender que el hospital, el archipiélago Juan Fernández, ¿cierto? Obviamente, para salir de la isla, solamente o sales por mar o por aire, o sea, no hay otra forma, ¿cierto? Pero hay que ser rápido para la operación. Por lo tanto, la coordinación que se efectuó justamente desde el territorio, desde acá, es bastante grande, ¿cierto? Un operativo médico que logra evacuar rápidamente a esta joven madre para traerla justamente al Gustavo Frique, ¿no? Así es, esta joven de 32 años también declaró respecto a su atención. Escuchemos también sus palabras. La escuchamos. Primera vez que sentía estos dolores, partiendo por eso. Yo sentía que no era un dolor de estómago por virus, sabía que no era un dolor normal, que se puede dar ocasionalmente. Entonces yo dije, algo pasa. Y claro, sentí un poco de temor, pero siempre ahí dando la batalla de que todo se puede. Me encanta navegar, me encanta volar. Soy una aventurera, así que yo dije, no, hay que darle con todo nomás. Si las cosas se dieron así es por algo, así que hay que aperrarme. Agradecidísima de todo el trabajo que hicieron todas estas personas que estuvieron acá, todas las personas que estuvieron en la isla. La comunidad insular ahí siempre cuando hay estos problemas se unen y se sale adelante. Último minuto, último minuto. Último minuto. Y tenemos información de último minuto recién publicada por nuestro portal poranoticia.cl. Atención con. Atención con. Capturan a un hombre y a una mujer que mantenían especies robadas desde una casa acá en la comuna. Funcionarios de la 4ª Comisaría de Carabineros de Concón sorprendieron a 2 sujetos que portaban una gran cantidad de especies cuya procedencia no pudieron explicar. Esto es en Concón, ¿eh? Según dio a conocer el capitán Miguel Cuevas, comisario de servicio de la unidad, el hecho se registró cuando funcionarios sorprendieron a 2 sujetos que portaban una gran cantidad de especies cuya procedencia no se pudo explicar. Ante esta situación, los uniformados procedieron a realizar un control de identidad. En ese momento llegó la víctima, quien señaló que 2 individuos habían ingresado a su inmueble, de donde sustrajeron diversas especies. Con estos antecedentes, Carabinero logró relacionar a los sujetos con el delito. Además, la víctima reconoció las especies recuperadas como de su propiedad. Debido a lo anterior, se concretó la detención de un hombre y una mujer por el delito de robo en lugar habitado. Esto es en la comuna de Concón. Último minuto, último minuto. Último minuto. 8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 minutos, Daniel Zunino en pantalla, ¿cierto? Les saludamos a todos nuestros auditores que nos escuchan en la radio. Bienvenido a la gente de San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, Yoyeo, El Tabo en el 102.5 FM. Saltamos inmediatamente a Tongoy y Coquimbo en el 90.9. San Felipe Los Andes, Daniel Zunino, Curimón, Calle Larga, ayúdeme, Yayay, Catemu, Santa María, Panquehue. Hoy no escuchó. Usted, Carlitos Ponce, estuvo por allá el fin de semana en una vendimia, ¿cierto? Lo vimos. Se escucha perfecta la radio. Oye, como cañón llegamos al 96.1 y programación musical espectacular, fin de semana, como cañón.
Daniel Zunino, vámonos al fútbol. Partamos de atrás para adelante. Sí, partamos con el... Yo fui a San Carlos de Apoquindo, al Claro Arena, fui el sábado. Yo no sabía si cantar los goles del Everton o de la Católica, pero partimos. Mira, tenemos esa primera imagen. Partamos con el partido de Everton con Católica. Oye, Everton en 8 minutos tenía silenciado al Claro Arena. Mi hijo me miraba con una cara y me decía, ¿y para eso vinimos? Oye, Everton, una máquina. Muy mal el portero de la Católica. Qué arquero más malo el de la Católica. Malo. En 8 minutos, Everton lo dio vuelta. ¿Cómo se vivía? Los evertonianos vivían ese resultado hasta esa época, hasta ese minuto. Más o menos 15 minutos para las 9 de la noche del sábado, Daniel Zunino. A ver, primera impresión, un primer tiempo donde Everton se fue al descanso con una ventaja de un gol. El descuento, fue curioso el descuento de Católica, el 2-1, el 1-2 mejor dicho, porque la verdad es que si bien el árbitro dio 4 minutos agregados, el gol llega al 4,5. Algo raro empezó a ocurrir en el Claro Arena, pero bueno. Everton se va con ventaja de un gol al descanso, luego Universidad Católica logra el empate a 2 y bueno, posterior a esto, mejor dicho, previo a esto, se había anulado un gol de Everton. Había un gol de Everton anulado también por parte de Cristian Palacios. Finalmente llegan las expulsiones, expulsión por parte de Universidad Católica, se va expulsado el defensa Díaz. Y luego en Everton se va expulsado el jugador Ritter Villalpando, el mexicano, tras una respuesta a una agresión de Gary Medel también. Ahí también hay una especie de polémica también, porque muchos hinchas reclaman y dicen que deberían haber sido expulsados los dos. Si Medel por iniciar la agresión y Villalpando por responder. Bueno, al parecer el fútbol tiene estas cosas de que muchas veces hay que ser un poco más astuto, y esta vez Medel fue mucho más astuto que Villalpando. Y claro, frente al árbitro, Villalpando responde y nada que hacer, se ha expulsado. Exactamente. Ahora, el partido, ¿cómo estaba la hinchada de la Católica? Ahora, el arbitraje, ¿cómo encontraste el arbitraje, Daniel? A ver, me saco la camiseta y lo encontré bastante trabado el partido. El arbitraje como que quiso parar mucho las jugadas, la verdad que también... me comentaban algunos colegas, me decían, San Pedro sigue todavía en el suelo, porque la verdad es que fue un protagonista San Pedro respecto a esto, que estaba buscando que le cobraran penal. La relación de San Pedro con el arbitraje era que le cobraran un penal, le cobraran algo para poder sacar ventaja en este partido. El arbitraje, la verdad es que para hinchas de Católica estaba cargado para Everton, y para hinchas de Everton estaba cargado para la Católica. Así que al parecer el arbitraje, cuando esto ocurre... ¿Sí? ¿Cómo se llama el nuevo entrenador de Everton? Porque se dio un abrazo con San Pedri, bastante afectuoso, y el nuevo entrenador de Everton celebraba el término del partido como que si fuera... como era espectacular. Walter Ribonetto se llama, ¿no? Sí, Walter Ribonetto, exactamente. ¿Cuál es la trayectoria de este director técnico? Porque Walter Ribonetto creo que tiene una mala trayectoria como director técnico, ¿no? Su mejor rendimiento fue en Talleres de Córdoba, donde logró un 52% de rendimiento. O sea, no tiene Luego mucho, dirigió entonces. en Perú. Sí. No es tanto el rendimiento que tiene. Eso sí, dentro de la terna que había para elegir técnicos, no era el más barato tampoco. Se hablaba de Ronald Fuentes, se hablaba también de Walter Lema, que estaría siendo tentado por la Universidad de Concepción. Pero claro, finalmente se opta por este técnico extranjero, que también se lleva hartas dudas por el hecho de que no se sabe si conocen el medio futbolístico de acá de nuestro país, que es lo que preocupaba al hincha evertoniano. A mí lo que me llamó la atención es cómo cuando termina el partido en San Carlos, o en el Claro Arena, digamos, el técnico argentino lo celebra, el técnico de Everton, cuando en el fondo iba ganando el partido 2-0 y se lo empatan, pues casi se lo dan vuelta. Entonces que no había como mucho que celebrar. Bueno, él fue entrenador de Lanús, de Independiente, de Talleres, de Melgar del Perú, ¿cierto? Y en Godoy Cruz el año pasado, pero siempre con unas pobres campañas, no dura más de un año. O sea, si pasa el año en Everton sería novedad. Sí, hay que ver, porque este partido fue herencia de lo que dejó David González con Barroso, hay que decirlo. David González con Barroso dejaron una herencia de cómo jugar al fútbol acá en Everton. Veamos si esta herencia la mantiene Ribonetto o no, o implanta su propio estilo de juego, porque lo que se vio ayer, lo que se vio el sábado fue herencia de lo que se hizo con David González en parte.
Oiga, vamos con San Luis, porque si hablamos de técnico, San Luis de Quillota, con nuestro Humberto Suazo en la banca, nada de nada, todavía no logra ganar Suazo, logra un agónico empate en Quillota, esto es la primera vez ante Deportes Copiapó, y Humberto Suazo, ¿ya cuántos partidos lleva que no sabe ganar? El hincha, la verdad es que el hincha no está, la verdad, enojado con Suazo. El otro día hablábamos con Ricardo Suárez, que la gente respeta mucho a Humberto Chupete Suazo en Quillota. El torneo llevará, ¿cuánto? Vamos a revisar. Más de 4 fechas no lleva. No, pues, y la gente efectivamente quiere tanto a Suazo que no se enoja con él. No se enojan con Humberto Suazo. Increíble, ¿eh? Bueno, es un fenómeno bastante particular en Quillota. El encuentro se disputó en la ciudad de Quillota, desde donde el conjunto visitante abrió tempranamente. Esta es la cuarta cuenta fecha. Tiene menos fecha. Sí. No, la cuarta fecha. Sí. La cuarta. Exacto. A los 11 minutos, el Lautaro Palacios marcó para el cuadro nortino con un remate rasante ante la salida del arquero. Y en el segundo tiempo, el elenco quillotano logró reaccionar y emparejar el marcador gracias a Ignacio Mesa, quien conectó un centro desde tiro de esquina para decretar el 1-1 parcial, bien digo. Sin embargo, cuando el partido ya entraba en su recta final, Agustín Ortiz anotó a los 81 minutos lo que parecía ser el gol del triunfo para el conjunto atacameño. Pero en la última jugada del compromiso, el árbitro Francisco Gallero sancionó un penal por una falta de Fabián Torres sobre Fabián Pastene, jugada que generó reclamos por parte del cuadro visitante al considerar que la infracción habría ocurrido fuera del área. Desde el punto penal, 12 pasos, Gonzalo Bustos no falló y selló el definitivo empate 2-2. O sea, casi lo pierde San Luis, pero lo termina empatando. Con este resultado, Suazo suma 6 partidos sin ganar al mando de San Luis, con 4 empates y 2 derrotas entre Copa Chile y Liga de Ascenso, dejando al cuadro canario en el puesto 13 de la tabla con 3 puntos. 14. En la próxima fecha... Quedó 14 después del último partido de ayer. Imagínate que de la primera vez, los que no han ganado nunca en las 4 fechas son San Marcos de Arica, Deportes Santa Cruz, Rangers de Talca y San Luis, po. Ya, pues, Suazo. Ya, vámonos directamente al equipo sensación, ¿cierto? Se va al norte, va al Salvador y arremete y mete 5 pepas, 5. Uy, Limache goleó a Cobresal y es el puntero, atención, a la espera de lo que haga esta noche justamente Huachipato con Colo-Colo. Es el total puntero, el tomate mecánico. En caso de lo que Arbos no ganen, los tomáticos serán los únicos punteros, ¿cierto?, del fútbol chileno. Sí, Deportes Limache, que consigue un importante triunfo como visitante tras golear por 5-2 a Cobresal, allá mismo en El Salvador. Resultado que lo dejó momentáneamente como líder de la Liga de Primera de Fútbol Chileno, a la espera de lo que haga Colo-Colo en su partido ante Huachipato. El encuentro se disputó en el Estadio del Cobre, donde el equipo dirigido por Víctor Rivero demostró un juego efectivo y contundente, apostando por un planteamiento que priorizó el orden defensivo y las salidas rápidas para hacer daño en ofensiva. O sea, el contragolpe, claro, de Montesinos, ahí Meneses con Castro hacen de las suyas. La estrategia dio resultado desde muy temprano. Vicente Álvarez abrió el marcador a los 17 minutos, mientras que Daniel Castro amplió la ventaja con un doblete a los 32 y 35 minutos, dejando el marcador 3-0 antes del descanso. Se fueron 3-0 arriba antes del segundo tiempo. En el segundo tiempo ya el conjunto limachino mantuvo su intensidad, un equipo bastante intenso para jugar. Sella la goleada con anotaciones de Gonzalo Sosa a los 67 minutos y Pinares, quien convierte desde el punto penal a los 73 minutos. En la recta final del compromiso, el conjunto minero logra descontar gracias a Pino, el espigado delantero Estefan Pino y Franco Frías, aunque el resultado ya estaba prácticamente sentenciado. Con este triunfo, Limache recupera momentáneamente el liderato del campeonato luego de haberlo perdido la semana anterior, mientras que Cobresal queda complicado en la parte baja de la tabla tras una dura derrota en condición de local. Así que Limache le pelea de tú a tú a Colo-Colo en la punta del torneo. Un Limache espectacular. Bueno, y hoy día atento porque Santiago Wander a las 20:30 en el Carlos Dilbos de Arica enfrenta a San Marcos. Un Santiago Wander que de ganar quedaría en una expectante posición, ¿cierto? Quedaría con 7 puntitos dentro del cuarto puesto, así que puede ganar el Wander. San Luis bastante atrás, muy bien Limache. Everton, ahí hay que decir, vamos a ver cómo apunta el nuevo entrenador, la nueva figura que trajeron como técnico, le ha costado al Everton.
Bueno, oiga, Daniel, gracias por este contacto. Ya vamos con Diego del Barrio, que nos está preparando, cierto, todo el análisis económico que vamos a entrar a detallar hasta el minuto. 14 grados tengo en Concón. ¿Cuánto tiene usted allá? 15 tengo en Quillota, 15 en Viña, 15 en Los Andes, 16 en La Cruz, 16 en San Antonio. En Villa Alemana, ¿cuánto tenemos? 16. También, estamos plano, nubladito. Sí. Que tenga una excelente semana, Daniel Zunino. Lo esperamos más rato. Muchas gracias, Jorge, que esté muy bien. Daniel Zunino con todo el reporte de lo que está sucediendo en las calles, en el deporte, en el ámbito policial, y nos vamos a la política, pero a la política económica, porque este fin de semana, ¿cierto?, el presidente de la República, José Antonio Kast, hace un lanzamiento de medidas económicas, y para eso estamos con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bien, estuve viendo ahí, le estuve escuchando el reporte de fútbol. ¿Qué equipo de fútbol te gusta, Diego? Aquí hay un solo equipo de fútbol en todo el mundo, que es la Universidad de Chile. Es la Universidad de Chile, y los demás, no sé qué otro equipo son. Yo solo veo los partidos de mi gran equipo, la Universidad de Chile, también, donde me formé académicamente. No hay nadie perfecto. Chuncho tenía que ser. Ya, no, si está bien, si todos queremos, todos somos de todo. Sí. Le ganó a Coquimbo. Tuvo buen fin de semana el Chuncho. Sí, ahí por lo menos sacaron un poco de sangre. El equipo venía jugando de verdad desganado, por lo menos ayer, y entraron chicos de la cantera, que eso también es bueno, no solo para la U, sino que también para el fútbol chileno. Un chico colombiano chileno que lo hizo bastante bien por el lado izquierdo. Sí, está jugando bien en la U. Bueno, ahí tuvieron un mal comienzo con un entrenador, pero hay que partir. Oiga, Diego, este sábado el presidente José Antonio Kast, en Lirquén, aquí hay un problema, yo siento que hay un problema de comunicación del gobierno, pero no lo vamos a comunicar contigo porque queremos ir al tema económico, que dice, manda un proyecto de ley de reconstrucción nacional. Cuando uno escucha el concepto reconstrucción, lo asocia a la vivienda. Entonces uno dice, el proyecto de reconstrucción, y uno ve a Poduje en la foto y dice, el presidente está lanzando un proyecto para reconstruir las viviendas. No. Su concepto comunicacional habla de la reconstrucción nacional, donde él toca el tema económico. Por lo tanto, creo que se equivoca en el concepto de reconstrucción, debería haber ocupado otro nombre. Pero él toma diferentes medidas, que es justamente la reconstrucción física, económica, institucional, y hace un orden fiscal, un orden. ¿Cómo lo ves, primero que nada? ¿Cómo se entiende este anuncio desde el punto de vista económico? ¿Qué entendemos? ¿Qué cosas nos tienen que llamar la atención de lo que pretende cambiar o redirigir el presidente Kast con este proyecto que tiene que ser aprobado por el Congreso? Sí, mira, esto va muy de la mano con un discurso que se venía instalando por el presidente Kast y su ministro Quirós desde febrero. Ya salió a finales de febrero, antes de asumir el mando, mandó una circular sobre las prioridades en temas económicos. Y una de estas prioridades era un recorte, ¿cierto?, a todos los programas de gobierno, desde Hacienda, pasando, ¿cierto?, por programas sociales, que eso es lo que no se veía, de un 3%. Ya, es decir, un recorte completo al presupuesto de un 3%, ¿cierto?, en línea de lo que había dicho en campaña, de estos 6.000 millones que tenía que recaudar. Entonces, y previo a esto, ¿cierto?, el ministro Quirós entra en la polémica de la caja del que se lo entregaron con un 1%, ¿cierto?, de lo que estaba de lo que se entregaba la caja del fisco, ¿cierto?, y entró en una polémica con el ex ministro Grau. Entonces aquí es donde se genera un prerelato, ¿cierto?, lo que tú aquí estás diciendo, de cómo vamos a afrontar esto, que es, ¿cierto?, un déficit estructural, como lo venían planteando, que había que rebajar el gasto del Estado, y después
con que no nos entregaron una caja correspondiente. Lógico, pero en la medida que él presenta el día sábado, porque son bastante contradictorias unas con otras, digamos, de acuerdo al relato, dentro de las medidas que él coloca, ¿dónde hay ahorro fiscal? Es que ese es el problema. No se puede ver dónde está el ahorro, porque son políticas que muchas veces, si las empezamos a analizar, cada una de ellas tiene mayor gasto. Por ejemplo, si empezamos a analizar medida por medida, por ejemplo, la medida, aquí la estoy buscando para no... Empecemos con la, ¿cierto?, reconstrucción física de zonas afectadas. Ya, eso está bien, porque el eje es la seguridad, es decir, la magnitud del daño en vivienda, ¿cierto? Infraestructura pero por urbana, ejemplo, Diego, para básicos. contextualizar, que para mí es un tema importante. Por ejemplo, él dice, el Ejecutivo menciona que el proyecto que está presentando va a llevar la eliminación transitoria del IVA a la vivienda. ¿Qué significa eliminar el IVA a la vivienda? Mira, ahí el IVA a la vivienda no lo podemos tomar de dos formas. Uno, porque el acceso a estas viviendas va a ser más barato, ¿cierto? Va a ser un 19%, tendría que ser un 19% más barato de lo que se está cobrando ahora, pero eso tendría que ir directamente, ¿cierto?, al consumidor final, al que compra la vivienda. Ya. Pero todos sabemos que aquí hay un problema, que este IVA a la vivienda son casi todas las que se llamaron, la mayoría son muchas viviendas sociales. Entonces, por eso, no se entiende, ahí? Es que justamente ahí es donde yo voy, Diego. Porque cuando él dice, al eliminar el IVA a la vivienda, en el fondo no está reduciendo gasto, está reduciendo ingreso. Ingreso, perfecto. Claro. Cuando él dice, voy a hacer una reducción de la tasa corporativa del 27% al 23% en la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, yo también entiendo que está reduciendo su ingreso. Entonces, sí, ¿cómo por una parte se entiende que el ministro de Hacienda, Quirós, dice que necesitamos más plata y las medidas que está presentando José Antonio Kast es recaudar menos plata? ¿Cómo podemos entender esa? Por eso yo te digo que no entiendo lo que quiere hacer Kast. Es difícil de entender, sobre todo para mí también por mi información, pero lo que yo creo que lo que está tratando de hacer, y como lo hablamos creo que en febrero, a principios de febrero, es que este gobierno va más allá de ser pro mercado, es pro negocio, ¿cierto? Y que lo vimos, claro, que podría ser una oportunidad de ser pro negocio. En este caso está beneficiando, ¿cierto?, en este caso a la inmobiliaria y a las grandes, ¿cierto?, corporaciones con este impuesto. ¿Qué es lo que está esperando? Que reactive la construcción. Reactive la construcción, que la inmobiliaria, ¿cierto?, las constructoras inviertan, ¿cierto?, porque los costos van a ser menores, es decir, el costo de venta va a ser menor, por lo tanto, ¿cierto?, el costo final va a ser para el Estado, porque el Estado finalmente es el que va a comprar también esas viviendas sociales, o para las personas que van a comprar su vivienda o tiene que reconstruir su vivienda. Exacto. también sea menor. Entonces, estamos con Diego es P por Q, es decir, bajo el precio por la cantidad. Está tratando de que haya mayor cantidad, que haya un dinamismo en la economía. No sé si esto vaya a resultar, porque estas políticas, como coloquialmente se llama política de chorreo, es decir, que la acumulación de los demás arriba empiece, ¿cierto?, a bajar a las bases sociales. No sé si se produce completamente o se va filtrando, ¿cierto?, hacia otros lados, que no necesariamente es, ¿cierto?, hacia mejores trabajos o más trabajo o mejores inversiones o más inversión. Estamos con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Estamos analizando
los diferentes anuncios que hizo este fin de semana el presidente José Antonio Kast, justamente la arista económica. Y contextualizando, ¿por qué? Porque primero tenemos un discurso, ¿cierto?, que se dice que estamos en una emergencia. Después sale el ministro, ¿cierto?, Quirós, justamente a cargo de la billetera fiscal, que dice que me dejaron menos plata y nosotros lo que tenemos que hacer es un reajuste. Y dentro de las medidas que vemos, justamente el presidente Kast, que lo estamos compartiendo con el economista Diego del Barrio, vemos que es tanto la eliminación del IVA a la vivienda como la reducción de la tasa corporativa del 27 al 23% anunciado por el Ejecutivo, lo que hace es justamente recaudar menos. Pero podría llegar a recaudar más siempre y cuando el volumen de la inyección. ¿Qué se busca? De acuerdo, lo que te entiendo, Diego, ¿cierto? Lo que busca entonces el gobierno, o lo que trataría de buscar, es que justamente el mundo inmobiliario, ¿cierto?, se vea beneficiado con esto, y al mismo tiempo, al tener ese beneficio, se abra el mercado, se construya más y ahí yo pueda recaudar más, ¿no? Exactamente. Y nos faltó otra cosa de las medidas, que va también en directa relación con la vivienda, que es la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores. Ya también que era un compromiso de campaña, y también se integró en este plan de construcción. Lo que pasa ahí, Jorge, es que estamos viendo, esto mezcla objetivos, ¿ya? Este plan, y por eso es medio confuso, mezcla objetivos, o los objetivos de emergencia, ¿cierto?, que es la reconstrucción en la zona afectada del Biobío y del Ñuble, versus una agenda tributaria permanente. Ese es el problema, porque la extensión de 12 meses de IVA más esta promesa de eliminación de contribuciones a las primeras viviendas de los adultos mayores, ¿cierto?, van dentro de otro paquete, que es el paquete tributario. Entonces, estamos mezclando, ¿cierto?, lo que es de inmediatez, de liquidez, versus lo que es de ingreso y gasto permanente. Entonces, y no es menor. Se equivoca el presidente, se equivoca el equipo económico de justamente mezclar, ¿no haber sido cosa haberlo presentado separado? Debería haberlo presentado separado. Por ejemplo, el tema de la reconstrucción también ingresa una reconstrucción institucional, es decir, que aparte de lo económico, también ve cómo los organismos del Estado se van a reconstruir. Por eso yo te decía que comunicacionalmente tiene un enredo, porque en el fondo, como su plan habla de reconstrucción, yo entiendo a lo que se refiere el presidente. El presidente se refiere a la reconstrucción del país, de la reconstrucción de la estructura país, de la reconstrucción de la billetera del país, ¿cierto? Pero cuando él habla del concepto de reconstrucción y en este mismo me pone vivienda y me pone apoduje, la gente piensa, lo que está haciendo Kast es para reconstruir las viviendas, y no. Ahora, hay un punto... Es como los peajes, sí. Los peajes en las carreteras, que fue para la reconstrucción del terremoto del 85, y ahí estaba claramente un objetivo. Esta mayor recaudación por los peajes va a ir para la reconstrucción del terremoto. El problema es que no sé si se reconstruyó todo, y después los peajes quedaron para siempre, y ya sabemos lo que ha pasado con las concesiones y todo eso, que pues ya está integrado en los gastos permanentes de las familias, los peajes y las carreteras concesionadas. Es lo mismo que pasaba en el gobierno militar cuando el tema del permiso de circulación. Pero quiero llevarte a otro punto. ¿Cómo nos afecta económicamente este punto? Porque quizás es uno de los más polémicos políticos. Porque claro, la eliminación del IVA, la eliminación de la tasa corporativa políticamente, pero quizás esto es lo más político que le complica, porque habla de un derecho social adquirido. Estamos hablando los ajustes a la gratuidad universitaria. En esta lo que busca Kast es restringir su extensión a nuevos deciles y que solo pueda funcionar en estudiantes menores de 30 años. Ahora, uno dice, ¿serán tanto las personas mayores de 30 años que ocupan la gratuidad? ¿Por qué colocar este tapujo? ¿Cuánto se ahorra o cuánto se ahorraría el Estado con este punto, Diego? Mira, este también es otra mezcla ya comunicacional, porque todos sabemos que una de las promesas de campaña del expresidente Boric fue la eliminación y condonación del CAE. Ya. Eso todos sabemos que
prácticamente imposible condonar el CAE. El CAE alguien lo tiene que pagar, ¿cierto? Entonces, con esto, y que también está dentro de estas medidas de paquete de reconstrucción, ¿cierto? Lo que está haciendo el presidente Kast es tratar de inmediatamente uno de los de las promesas inconclusas y de Boric, que también lo asumió dentro de la entrevista y los discursos de final de su mandato, que no había podido condonar el CAE, ¿cierto? Inmediatamente tomó esto y dice, ya, el CAE no se condona, lo que vamos a hacer es, primero, una mejor recaudación de esto, ¿ya? Porque eso es lo que está diciendo, es una mayor recaudación de porque ahí, mira, coincido un poco, yo del CAE, si bien uno puede ser crítico, lo que no tiene que ser crítico es que si el Estado a ti te benefició con un programa social, tú no lo pagues esperando que te condonen. La deuda del CAE al anuncio del expresidente Boric de que se iba a condonar, la morosidad y el no pago del CAE aumentó exponencialmente. Exacto. Entonces eso tampoco corresponde. Como no corresponde que te recorten, ¿cierto? Temas sociales, tampoco corresponde que tú no devuelvas lo que el Estado, ¿cierto?, apostó por ti, que es, porque claro, es una apuesta de la educación. A mí lo que me llama la atención, Diego, que muchas de las personas que deben el CAE son profesores en ejercicio. Y cuesta entenderlo, porque muchos dicen, un profesor en ejercicio que deba el CAE. O sea, lo que más tiene que tener un profesor es poder enseñar justamente a sus alumnos, y uno predica cuando enseña con el ejemplo, ¿cierto? Cuesta entender, y lo que tú dices es muy cierto. Diego, entonces, para redondear y agradecer tu contacto, aquí tenemos diferentes medidas. Hemos hablado, ¿cierto?, de la eliminación del IVA a la vivienda, hemos hablado de la eliminación de la contribución de la primera casa para el adulto mayor, hemos hablado de la reducción de la tasa corporativa del 27 al 23%. Todos estos elementos indican menos recursos para el Estado. El único que podría tener más recursos podría ser el cobro, la eliminación, que también no sabemos cuánto. O sea, por lo tanto, claro, económicamente... Es que mucho, mira... estamos hablando del orden de 12.000 millones, que es lo que es el saldo adeudado por el CAE. Entonces, es mucho dinero. ¿De dónde va a salir? No creo que todos, ¿cierto?, se van a poner al día. Pagar eso, ahí se van a poner al día. Entonces, quizá sería muy bueno que lo que debiese hacer el presidente Kast, y podría ser una buena medida, de cómo hacer un plan de incentivo a que los deudores del CAS se pusieran al día. Porque ahí el Estado recuperaría. Seguimos hablando de lo mismo. Mezcló cosas de inmediatez con cosas permanentes de largo plazo. Sí. Yo creo que pecó de ansiedad el equipo económico de CAS. O trataron de mostrar que ellos tenían una batería de instrumentos para todo, ¿cierto? Pero finalmente se enredó todo, porque hay 5 ejes, porque también está el eje de seguridad, y el eje de seguridad también es más gasto, ¿cierto? La construcción de zanjas, de instalación, ¿cierto?, de medios para la migración ilegal en el norte de nuestro país. Entonces eso también es mayor gasto. Entonces, hay cosas que se tienen que empezar a tramitar o a analizar por sí solas. Sobre todo ir viendo cada medida por sí. Exacto. Diego, muchas gracias por este contacto. Vale, no hay problema, estamos ahí cuando lo necesiten. Contextualizamos bien, muchas gracias. Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso. Estamos mirando la mirada económica, y así parece bastante desordenado para todo nuestro presidente, porque empezó a mezclar peras con manzanas. ¿Qué dicen los diputados al respecto? ¿Qué dice Renovación Nacional? Mira, vamos a tener a Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional, luego con nosotros después de esta pausa comercial. Esto es Pura Noticia Matinal. Estamos analizando justamente lo que pasó el fin de semana, las noticias como a ti te gustan.
Estamos presentando Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con 4 minutos, 9:04. Tú nos ves en la televisión a través de Zapping, canal 177, a través de nuestra señal de YouTube y por supuesto a través de América Vivo, la plataforma internacional de Canal 13 en toda Latinoamérica y el mundo. Y por supuesto también a través de todos nuestros cable operadores de Arica a Punta Arenas. Nos escuchas en la radio, en la amplia red regional de frecuencia modulada en la región de Valparaíso, en San Antonio 102.5 FM, en La Ligua 90.9 FM, en Viña del Mar 102.5 FM, en San Felipe Los Andes 96.1, en Tongoy y en Coquimbo en el 90.9, en toda la región de Valparaíso y parte de la cuarta región del país. Y por supuesto también a través del www.puranoticia.cl, a través de nuestra página web, a través de nuestra app, nuestra aplicación, que le estamos haciendo una renovación a la aplicación que le van a encantar, se la vamos a mostrar a partir de esta semana para que vea también nuestra aplicación, la app. Usted la bajó, bájela de Google Store o también de Apple Store o de Google Play. Ahí sí, revisamos los principales titulares a esta hora. 9 de la mañana con 5 minutos de este lunes 16 de marzo. Los titulares, atención, tenemos un incendio que afectó a una vivienda en el sector de Glorias Navales de Viña. Esto fue la noche de este domingo. El siniestro se registró en la intersección de las calles Fragata Lynch con Lean Tour. Esto es en Viña del Mar. Toda la información en puranoticia.cl. 9 de la mañana con 5, 9:05, un hombre y una mujer mantenían especies robadas de una casa en Concón. Ambos fueron sorprendidos por personal de Carabineros y fueron detenidos. Lunes 16 de marzo, estos son los principales informaciones de la región, Chile y el mundo. 3 homicidios durante el fin de semana en la región de Valparaíso. Atento, 3 homicidios. Crímenes ocurrieron en Quillota, Viña del Mar y Puchuncaví. Hombre muere tras ser atropellado en la avenida San Martín en Viña del Mar. El trágico incidente ocurrió a primera hora del día domingo. A eso de las 5 de la mañana, un hombre de 58 años es arrasado por una camioneta cuyo chofer se dio a la fuga. 9 de la mañana con 6, 9:06, un mega operativo médico logró evacuar desde Juan Fernández a una joven madre. Participaron Carabineros, la Armada y fue la primera acción en terreno del delegado Manuel Millones. Ministro Poduje se reunió con damnificados del mega incendio este sábado en Viña del Mar. Lo acompañó la ministra Mara Sadini. Aseguró que en 2 semanas se van a levantar las inhabilidades por la construcción. 9:07. Viviendas sin IVA y 400.000 millones de pesos para reconstrucción. Es lo que vamos a hablar ahora con el diputado Eduardo Durán de Renovación Nacional. Los detalles del plan de gobierno de CAS que se va al Congreso. Presidente José Antonio Kast inicia su gira en el norte del país con agenda presente en Arica y en la frontera con Perú. El mandatario lleva 1 hora de vuelo, ya salió de Santiago, camino al norte. Se va a dar inicio justamente en el norte del país al plan escudo fronterizo con la construcción de zanjas. Las primeras obras se van a desarrollar en el complejo fronterizo de Chacayuta. La encuesta Panel Ciudadano dio gran respaldo a los nuevos anuncios de José Antonio Kast. Según la encuesta, el 46% está de acuerdo con los indultos. Es poco el 46%, ¿cierto? Eso lo vamos a conversar. Estamos conectados ya con Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a puranoticia.cl. Muy buenos días, un gusto saludarles, gracias por la invitación y a través de usted un saludo a toda la audiencia de Pura Noticia. Gracias, diputado Eduardo Durán. Todo Chile lo escucha a esta hora de la mañana y por supuesto también la región. Eduardo, parte usted también un gobierno nuevo. ¿Se siente parte usted del gobierno José Antonio Kast? Bueno, yo soy un diputado de centro derecha, el presidente Kast es un presidente de derecha con el cual compartimos muchos principios de nuestro sector. Por lo tanto, sí, me siento un diputado de apoyo al gobierno sin ser de los partidos oficialistas, pero que definitivamente está por apoyar este gobierno. Estamos con Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional. Eduardo, cuando nosotros miramos, ¿cierto?, la agenda económica que lanza el presidente Kast,
Este fin de semana recién lo hablábamos con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, y queremos entender un poco lo que él quiere decir. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Cuál es el mensaje que Kast quiere darle al país y a ustedes? ¿Qué le está pidiendo a ustedes, al Congreso, que le aprueben? ¿Cierto? Porque él dice, quiero bajar el IVA, ¿cierto? A los grandes... a los grandes empresarios, ¿cierto? Quiero eliminar el IVA a la vivienda, quiero eliminar las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores, y nos mezcla todo esto, ¿cierto?, con bajar el tema de la gratuidad a los mayores de 30 años. ¿Se entienden las medidas? ¿No debió haberlas presentado por separado? ¿O la Cámara y ustedes lo reciben bien para poder aprobarlas? Desde el proceso de campaña, este es un gobierno de emergencia. Y este gobierno de emergencia tiene que enfocarse en rescatar al país en la situación en que se encontraba. Nosotros parece que vivíamos una aparente calma, una aparente tranquilidad, como que todo estaba funcionando bien, pero esto es como echar la tierra debajo de la alfombra. Ahora se está descubriendo que plata en las arcas fiscales no había, era muy poco en relación a lo que dejaban los gobiernos anteriores. Acuérdense que en un principio, mucho antes del cambio de mando, se habló que este fondo de republicano, este gobierno no iba a contar con un fondo republicano, como cada gobierno le dejaba un fondo para que el gobierno que venía pudiera comenzar a ejercer. El gobierno de Boric no lo dejó, y ahora vemos que las finanzas públicas realmente estaban muy deterioradas, con un índice de deuda que iba en aumento. Por lo tanto, es el momento. Si en el futuro no queremos enfrentarnos a una crisis de proporciones, hay que empezar a tomar medidas que evidentemente hay que hacerlas con el cuidado, la moderación, la gradualidad en algunos casos que ello convoca, pero hay que tomar medidas ahora para no estar lamentando el día de mañana situaciones mucho peor. Pero cuando nosotros hoy día hablamos de un plan de emergencia, ¿tú realmente sientes que estamos en un país con una emergencia? ¿Vivimos una emergencia? ¿Cuál es la emergencia, diputado? Bueno, estamos en una emergencia de partida en que han ocurrido dos catástrofes grandes donde la gente no ha tenido respuesta y vive en la indefensión. Hablemos de Valparaíso, hablemos de los últimos incendios, esa gente aún no sale del problema, y recordemos gobiernos anteriores. Yo quiero ponerle el ejemplo del gobierno del presidente Piñera. El terremoto del año 2010 se actuó con una celeridad, con un sentido de urgencia tan grande que la gente pasó la emergencia y al poco tiempo ya tenía su casa nueva, a cero costo y definitiva. El ejemplo del COVID, fuimos un ejemplo a nivel mundial. Ya el rescate de los mineros, bueno, es otra cosa, pero en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Boric, la situación en la burocracia parece que le ganó al gobierno y no llegamos a tiempo a solucionar los problemas que le afectaban realmente a la gente. A eso nos referimos con un gobierno de emergencia, que las situaciones nosotros, como usted bien lo dijo en algún momento, parecía que todo estaba bien, pero la basurita la estábamos escondiendo debajo de la alfombra. Pero cuando uno habla de gobierno de emergencia, y para qué estamos con cosas, porque la clase política es súper buena para los eslogan. Cuando uno dice, estamos en un gobierno de emergencia, que esto está pasando, la gran emergencia, entonces usted solamente la sitúa en las casas que no se han podido reconstruir, ¿cierto? ¿Solamente eso o en otra cosa? Bien lo hablábamos, el estado deteriorado de las finanzas públicas en que nos encontramos. Esto es como una casa, ya cualquier persona que administra una casa sabe que tiene que tener un presupuesto para llegar a fin de mes, para poder cumplir con todas las obligaciones, con las deudas, con los gastos internos, con la educación. Perfecto, ¿ya? pero ¿cómo recuperamos la caja fiscal? Aquí vemos que se estaba gastando de más, se estaba gastando y los ingresos no eran acorde al gasto que se estaba ejerciendo. Perfecto, pero ahora dentro de las medidas de José Antonio Kast, por ejemplo, que presentó este fin de semana, esas medidas, uno dice, va a presentar medidas para que gastemos menos plata, ¿cierto? ¿Usted cuáles medidas ve que se gasta menos de las que él presentó? Hay que ajustar el gasto, ¿cierto? Pero por otra parte también hay que promover la inversión. Chile tiene que crecer, ¿ya? Y estamos acostumbrados muchas veces. Pero de las medidas que él presentó, diputado, de las medidas que él presentó el fin de semana, ¿cuáles son las que nos ayudan a bajar el gasto? Todo va en la misma línea. Ya Chile tiene, la urgencia de Chile es que tiene que crecer. Los gobiernos de izquierda. Sí, pero diputado, no le estoy preguntando por una medida en específica, no me hable del concepto global, en específico. Le estoy hablando del concepto global,
porque todo está entrelazado, todo está mezclado. Ya aquí no son cosas aisladas en sí. La economía funciona en un conjunto donde las medidas que tienen que ver con el gasto también tienen que combinarse con las medidas que promuevan la inversión, promuevan el crecimiento y en definitiva hagan crecer el empleo. Porque hoy día también el empleo no está en muy buen pie. Entonces, pero diputado, me está diciendo, con todo respeto, me está diciendo generalidades, pues yo quiero ir a algo concreto. Bueno, porque, ¿qué medida en concreto quiere hablar? Por ejemplo, la ley de 40 horas. Se lo pregunto en forma directa. ¿Qué medidas de las que presentó José Antonio Kast este fin de semana ayudan a bajar el gasto? Él propuso de alguna forma que se va a restringir la gratuidad en la educación superior. O sea, quitar derechos ¿cierto? sociales. Es que usted también lo habla en una forma tan generalizada como que el gobierno de Kast va a quitar derechos sociales. No, pero y eso no es así. Pero a ver, tenemos que apretarnos. Pero mire, si queremos que lo que pasa usted me pregunta y yo le respondo. Si usted me deja responder, lo escucho. Yo creo que vamos a llevar mejor la conversación. Lo escucho. Ya. Cuando queremos salir de una situación de emergencia, tenemos que apretarnos el cinturón. Y eso cualquier dueño de casa lo sabe. ¿Ya? Si en una casa, y voy a poner un ejemplo súper simple, queremos salir de las deudas, queremos mejorar la situación de la familia, obviamente que el fin de semana no vamos a ir a Fantasilandia ni vamos a ir a comer pizza, ¿ya? Tenemos que ajustarnos el cinturón y eso va a afectar a los hijos, va a afectar a mis señores, pero diputado, si todos entendemos lo que es bajar gasto. Por lo tanto, a nivel de Estado, a nivel de gobierno, si la gratuidad en la educación superior estaba llegando en una forma, cierto, muy amplia y muy generosa, que me parece bien, tenemos que a lo mejor tomar algunas medidas restrictivas que no va a significar, como usted lo dijo, eliminar derechos sociales, sino que se establece que a los estudiantes de mayores de 30 años y en condiciones muy particulares se le va a restringir ese beneficio, pero no significa quitar la gratuidad en la educación superior. Y así otras medidas más. ¿Usted sabe cuántas personas son las beneficiadas por la gratuidad mayores de 30 años en Chile? El dato no lo tengo, lo puedo averiguar. Y nadie lo tiene. Entonces, por eso cuando yo le digo, porque yo entiendo y soy papá, soy dueño, cierto, de casa, y uno lleva las finanzas y uno entiende, por eso entiende que cuando uno tiene que ahorrar tiene que apretarse el cinturón. Pero hay dos maneras dentro de llevar, cierto, una economía. Una, cuando una empresa tiene problemas, cierto, económicos de costos, porque los costos son muy altos, lo que tiene que hacer son dos cosas: o reduce los costos o aumenta los ingresos. ¿Usted de qué es de la mano? ¿Qué es lo que debiese hacer el Estado? ¿Debiese aumentar los ingresos o rebajar los costos? Ingresos, ¿ya? Pero a su vez también hay que apretarse el cinturón en una primera etapa, ¿ya? Porque el aumento de ingresos no va a venir de la noche a la mañana. Sería más recomendable en el corto plazo apretarse un poco en los gastos, ¿ya? Para que luego todo... Y la única manera, diputado, que tenemos de apretarnos el cinturón es reducir derechos sociales. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, hay que también poner mejor énfasis en lo que es una mejor administración del Estado, ¿cierto? No el derroche de plata que muchas veces estábamos acostumbrados, con fundaciones, y hay que recordárselo a la gente, ¿ya? Porque esta cosa parece que una noticia tapa la otra. Vimos un gobierno que entregó mucha plata a fundaciones, que en definitiva fue a parar a los bolsillos de los amigos de la gente que llevaba el gobierno, ¿ya? Y eso hay que recordárselo a la gente. Y también hay que recordarle que hay ministros que debiesen pagar las multas que le deben al Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Como el ministro Pouque. También, pues. Porque esa cosa no se habla. Y teníamos un director de impuestos internos que no pagaba las contribuciones y a la gente y a los adultos mayores los tenía acogotados también con el pago de contribuciones. Ya, diputado. No, si hay que acordarse de todos. Aquí todos tienen parte de responsabilidad y no podemos mirar solo para un lado y también tenemos que mirar la otra cara de la moneda. A mí lo que me preocupa, es cierto que, por ejemplo, hay ciertos doble discurso de la clase política y sobre todo de la que está asumiendo ahora como en la presidencial. Por ejemplo, hablamos de este gobierno de emergencia, que estamos en una verdadera emergencia en el país, y la verdad que uno dice, a ver,
tenemos la misma emergencia que tenemos hace un año o 2 años atrás, el crecimiento, etcétera. Y si tuviésemos tan en emergencia, por ejemplo, tendríamos ya formados los equipos regionales. Le pongo un ejemplo. Acá en la quinta región, acá acaba de haber 3 homicidios el fin de semana. En Talca, este fin de semana, mataron a una persona a sangre fría en plena calle. En La Serena, una persona, nuevamente un homicidio. O sea, le estoy contando que en este fin de semana, por lo menos 7, 8 homicidios en el país. ¿Y sabía usted que este gobierno de emergencia que usted defiende, cierto, no ha nombrado ningún seremi de seguridad? Mire, aquí Tan en emergencia estamos que no tenemos datos. Mire, aquí le tengo datos, si usted puede acercar la cámara. Ya, robos violentos por periodo presidencial. Ya está la presidenta Bachelet 1, presidente Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y el presidente Boric. El que tiene el más alto índice, y son fuentes de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Le tengo otro ejemplo. Sí, pero diputado, no me está contestando lo que le pregunté. Pero déjeme contestar lo que yo quiero contestar, no lo que usted quiera contestar. Sí, el que las preguntas soy, el que hace las preguntas soy yo, po. O sea, pero usted me va a responder lo que yo le pregunto o va a responder lo que usted quiera responder, porque si no, no hagamos entrevista. Como usted guste. Ya, yo le estoy preguntando, si este gobierno fuera tan de emergencia, ¿por qué todavía no nombra a los seremi? Aquí está la cantidad de homicidios por periodo presidencial. Presidenta Bachelet, presidente... Diputado, yo no le estoy preguntando eso. Ahí están. Entonces, usted me dice que un gobierno que comenzó la semana pasada recién, tiene que tener solucionado el problema de la delincuencia. No le estoy diciendo eso. Ya, diputado, pongámonos serios. Diputado, pongámonos serios. Diputado. No, perdón, yo creo que usted pongámonos serios. Le estoy preguntando, le estoy haciendo una pregunta. A usted no le faltaba el respeto. Le estoy haciendo una pregunta, diputado. Que sea de la misma forma. ¿Usted cree que si este gobierno es de emergencia, tuvo 3 meses para preparar los equipos, no hay nombrado ningún seremi a nivel país? ¿Usted cree que eso es serio? Por supuesto, estamos en un gobierno de emergencia. Yo creo que usted está poniendo la carreta delante de los bueyes. Deje que el gobierno pueda llevar adelante su trabajo y bueno, si no es de su gusto... ¿No será cosa que ustedes, los partidos políticos, lo están negociando todavía los cargos de los seremi, por eso no los nombra? Eso es parte de todos los gobiernos, pues. O sea, por esa razón no se nombra a los seremi porque se están negociando los cupos políticos todavía. Eso será parte del trabajo, pues si eso pasa en todas partes, en todos los gobiernos, en todas las instalaciones. O sea, pero usted me reconoce entonces que hoy día los seremis no se nombran porque son los partidos que están negociando los cupos aún. Yo pienso que eso es de lo más normal, pues no sé qué cosa extraña. No le estoy preguntando si eso es normal o no es normal, diputado, le estoy preguntando si no se nombra a los seremis porque todavía están negociando los cupos. Deben negociar entre ellos cómo van a instalar los equipos o nos vamos a encontrar con sorpresas después que vamos a instalar personeros en el gobierno que a los 2 meses tenían que sacarlos porque tenían problemas judiciales, problemas de violencia, problemas que no pagaban las pensiones alimenticias. No queremos que nos pase lo del gobierno pasado, estimado señor. Por eso, o sea, usted me reconoce, diputado, que es súper importante, diputado, es súper importante lo que usted está diciendo. Quiere decir que el presidente Castro todavía no nombra a los seremi porque todavía está negociando con los partidos los cupos políticos de cuál le corresponde a cada uno. ¿Es así o no? No sé qué es lo que usted encuentra tan sorprendente en las cosas que me está preguntando, pero si noto una animadversión de parte suya con respecto a este gobierno. No encuentro que esta entrevista sea muy equilibrada. Lo lamento, bueno, pero si usted quiere que sigamos en esa tónica, podemos seguir en esa tónica. No, es que a mí lo que me llama la atención, porque por una parte usted habla de un gobierno de emergencia. A usted le llama la atención todo respecto a este gobierno y no me deja hacer la comparación con el pésimo gobierno del cual salimos. Y lo defiende, parece, más encima. No, no se trata de defender o no defender. En esta tribuna, por si usted no lo sabe, hemos nombrado al presidente Gabriel Boric como el peor presidente de los últimos 36 años. Lo que pasa es que yo no quiero hablar del gobierno de Boric, porque ese ya pasó. Yo quiero hablar del gobierno que está partiendo. Y yo lo que le estoy diciendo a usted, muy bien, ¿cuál es la emergencia de este gobierno? A mí me gusta también tomar comparaciones. Déjeme terminar, pues si usted me interrumpe. Usted entonces, también me interrumpe. Bueno, es que así no podemos avanzar. Oiga, diputado, muchas gracias por esta entrevista. Cuídese. A usted, muchas gracias. Eduardo Durán, de Renovación Nacional. Ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿cierto? Cuando los diputados no tienen respuesta, lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias, diputado Durán. Nosotros seguimos en puranoticias.cl, hacemos un alto comercial y seguimos con más informaciones acá
en la radio, en la televisión y por supuesto en la web. Las noticias que importan, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia Matinal. Noticia Matinal. 9 de la mañana con 27 minutos, 9 con 27 de este día lunes 16 de marzo. Duro Durán, ¿eh? Eduardo Durán. Todo bueno, ¿sí o no? Revisemos los principales titulares a esta hora de la mañana. Estos son titulares a esta hora, 9 con 27. Las principales informaciones que están siendo noticia en nuestro portal y por supuesto en la radio y también en la televisión. Un incendio afectó una vivienda en el sector Glorias Navales de Viña del Mar. Siniestro se registró en la intersección de calles Fragata Lynch Coliantur. Hombre y mujer mantenían especies robadas desde una casa en Concón. Ambos fueron sorprendidos por personal de Carabineros. 3 homicidios durante el fin de semana en la región de Valparaíso. Crímenes ocurren en Quillota, Viña del Mar y Puchuncaví. Hombre muere tras ser atropellado en la avenida San Martín de Viña del Mar. El trágico incidente ocurrió a primera hora del domingo. Mega operativo médico logró evacuar desde Juan Fernández a joven madre. Participaron carabineros, la Armada y personal de la delegación presidencial. La trajeron rápidamente al Gustavo Frique de Viña del Mar. Ministro Poduje se reunió con damnificados del mega incendio. Aseguró que en 2 semanas se van a levantar las inhabilidades por la reconstrucción. Viviendas sin IVA y 400.000 millones de pesos para la reconstrucción. Los detalles del plan de gobierno de CAS que se va al Congreso. Presidente José Antonio Kast inicia agenda en el norte. Mandatario visitará una base militar y la frontera con Arica. Dan inicio al plan escudo fronterizo con la construcción de zanjas. Las primeras obras se desarrollarán en el complejo fronterizo de Chacayuta. Encuesta panel ciudadano, gran respaldo a anuncio de Kast. Según la encuesta, el 46% está de acuerdo con indultos. Bueno, vamos con la siguiente invitada que tenemos a esta hora. Tenemos una mujer que va a asumir como nueva concejala de Viña del Mar, ¿cierto? La dimos a conocer acá la semana pasada. Estuvo con nosotros en una entrevista en el portal, en puranoticia.cl y en nuestra edición digital. Y la tenemos ahora en vivo para la radio y para la televisión. Se trata de Verónica Parra, concejala de Viña del Mar, ¿cierto? Quien asumirá el cargo en reemplazo de Antonella Pequenino, ¿cierto? Que deja el Consejo Municipal de Viña del Mar. Estamos en línea contigo, Verónica. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Gracias por la invitación y feliz. He recibido mucho cariño de los pobladores, así que estoy muy orgullosa de poder representarlo a ellos. Verónica Parra, genuina, ¿cierto?, vecina de Viña del Mar. Cuéntanos, ¿de qué parte de Viña eres tú? Yo soy del Olivar, de la zona siniestrada del incendio. Llevo 23 años en la labor social, conozco varios cerros de mi región y feliz, y mi trabajo ha sido fundamental para todos. Así que soy una pobladora más, una vecina más. Oiga, Verónica, me gustó eso de que quiero ser la piedra en el zapato de Ripamonti. ¿Por qué tanto así? Yo creo que mientras los recursos sean para todos los viñamarinos y eso se vea emplazado en el centro de Viña, en los cerros, yo creo que nos vamos a hallar perfectamente. Si los recursos son bien destinados para los viñamarinos, para todos los sectores, en verdad. Estamos con Verónica Parra. Ella es la nueva concejal de la comuna de Viña del Mar. ¿Cuándo asumes, Verónica? Me tienen que avisar del Tricel para ver cuándo asumo. El jueves ya tengo una reunión con la municipalidad para ver cuáles son los procedimientos y ahí trabajar. Bueno, desde ya yo estoy trabajando desde que supe. He trabajado logrando cosas para los vecinos y para los viñamarinos, así que... ¿Verdad que se enteró por Pura Noticia? Así fue muy chistoso porque estaba en mi casa y los vecinos me empezaron a llamar, empezaron a venir afuera de mi casa a aplaudir y yo decía, no entiendo qué pasa, po. Y ahí me dijeron, mire vecina, la felicitamos, salió concejala, valió nuestro voto.
Y a esos vecinos les digo que no les voy a fallar y que agradezco ese pesito que fueron a votar en micro por mí, y se siente muy identificado que una persona de Cerro vaya a pelear los derechos de ellos. ¿Es verdad que Chiara Barquesi es la que te invita a ser parte de esa lista para ser concejala? Lo que pasa es que con la diputada fue muy lindo, porque cuando fue el incendio, nosotros, las entidades no llegaron al tiro inmediatamente, y ella sí, ella llegó después que se casó, llegó al tiro a ayudarnos con ayudas sociales para las personas, y después yo trabajaba en una olla común, le gustó mi trabajo social, se dio cuenta que yo había hecho el movimiento Sin FIBE, porque no habían discriminado por tener la vivienda arrendada y quemada, en el caso de mi madre. Después hicimos el movimiento doble propiedad, después los inhábiles duros, después la vía común. Entonces me dijo, tenemos que tenerte porque tú eres la voz de la gente, entonces te propongo que vamos como concejala. Yo le dije, yo no tengo ningún conocimiento y voy a asumir una gran aventura en esto. Le dije, si me vais a ayudar, feliz, vamos. Oye, Verónica, tú me llamó mucho la atención la fuerza, tu historia de vida, pero quizás lo que me preocupó más, y uno dice, y te veo, tú tienes un cáncer y bien avanzado, ¿no? Sí, yo tengo un cáncer en etapa 4 con metástasis en todo mi cuerpo. Estoy en cuidados paliativos, tengo una quimio 4 veces al día, pero yo creo en un Dios, y esto es un mensaje para todas las mujeres que tenemos cáncer. Está acá, está en la cabeza, está en ti, cree en ti, en que tú puedes todos los días levantarte. Y si Dios estoy aquí es porque Él lo quiere. Así que yo tengo confianza en Él, que si Él me puso en este lugar es porque yo voy a poder cubrir todas las necesidades que mi gente necesite. Eres una mujer de fe, una mujer, ¿cierto?, del olivar. ¿Qué pasa cuando uno mezcla? Porque aquí, pucha, nosotros hemos sido críticos con la reconstrucción, muy críticos con el ministro saliente, con Carlos Montes, con el gobierno, pero también hemos sido críticos de los anuncios que nos tratan de vender algo muy fácil. ¿Cómo es el trato de la política con la catástrofe? Porque tú eres protagonista de la catástrofe, la has vivido, y hoy día vas a tener que ser parte de esa política que le entregue solución. ¿Qué es lo que tiene que hacer la clase política con el damnificado para no ocuparlo más como una razón política de avanzar? No sé si me explico con la pregunta, que se mal utiliza muchas veces al damnificado, ¿o no? ¿Se sienten ustedes también utilizados políticamente? Ya sea por la derecha o por la izquierda, da lo mismo por quién. Realmente, claro, uno se siente así cuando no ve soluciones, pero yo estoy confiada en que por fin, después de 2 años, los parlamentarios en el Senado se van a unir para poder promulgar esta ley, para que se pueda avanzar y ya no tengamos más dolor. La gente se está muriendo esperando su reconstrucción. Y acá no se trata de colores políticos, acá se trata de sacar leyes que sean en favor de las familias, de las personas. Chile va a crecer cuando nos unamos todos por un país mejor. Y yo creo que eso ellos tienen que entender, lo que están ahí, estamos ahí en esos puestos por la misma gente que creyó en nosotros, y no les podemos fallar por ser distintos. Porque así entrampan soluciones y leyes que son para todos los chilenos. Entonces ellos tienen que despegarse de la política y trabajar por el dolor de las personas. A mí se me han muerto gente siniestrada y no siniestrada porque no hay salud. No hay salud para la gente de la gente humilde. Entonces yo digo, ¿por qué no hay salud si están los recursos? Abramos los caminos. Una niña murió porque no llegó una droga y dejó a un niñito de 2 años botado. O sea, ¿y por qué? Porque no hay recursos, porque se demora mucho tiempo en legislar. Legislen por las personas, estamos aquí por ellos, no por los colores políticos. Cuando el ministro Poduje, el sábado en Viña del Mar, no sé si tú estabas ahí cuando vino, de ahí vamos a escuchar sus palabras, el ministro dice que los inhábiles los va a eliminar en los próximos 15 días. ¿Esto nos ayuda? Es que yo fui parte de la vocería del grupo de los inhábiles duros en el Olivar, que eso entrampa todo lo que es la reconstrucción en sí, y no solamente en el Olivar, en diferentes sectores de Viña del Mar que fueron siniestrados, y nos estuvimos golpeando muchas puertas, y antes de asumir el presidente Kast, yo lo traje al Olivar, le emplazamos con cartas, con el dolor de las familias, y él entendió que no podía ser posible que por un incendio que fue provocado, la gente no pudiese volverse a levantar y no poder levantarse todo un entorno por una inhabilidad de una vivienda que fue quemada por un Estado.
Entonces, ahora, contextualicemos, Verónica, contextualicémosle a la gente, y tú mejor que nadie conoces casos de inhábiles, porque uno siempre dice, ¿qué es lo que es un inhábil? Por ejemplo, un caso de un inhábil, para que tú me lo des. Ponte una señora jubilada que con el esfuerzo de toda su vida compró más de una propiedad. ¿Ya? Y el Estado les decía, porque tú te trabajaste, te sacaste la ñoña toda tu vida, te castigo por tener más viviendas, por tener más de 2 viviendas. O sea, era Entonces, inhábil, aunque se hayan quemado las 2 casas de ella, una que Así compró es. con mucho esfuerzo, más la otra, era inhábil porque no tenía las 2 casas, porque tenía 2 casas. Así es. Ese es el tema. El tema es que aquí en este país, si las jubilaciones fueran dignas para las personas, la gente no tendría que seguir trabajando después de jubilarse, no tendría que comprarse más propiedades para poder vivir dignamente. La gente, y la mayor gente del Olivar, gente longeva, y de muchos sectores son mucha gente de mucha edad y gente con discapacidad. Entonces nosotros le visibilizamos al presidente que era viable y sí se podía, por los recursos que tienen de emergencia, que habilitaron en el Congreso, que se pudiesen habilitar todos los Ya, sectores. pero ese es un buen ejercicio de inhábil. Pero también un inhábil, tengo entendido, que es la persona que se le quemó su vivienda, pero se le quemó en un terreno que no estaba regularizado. Y es también un inhábil. ¿Es así o no? Ahí pasamos a poder ver la regularización con un estudio de suelo que no promulgue nuevamente un incendio en un lugar de riesgo. Entonces, claramente se van a poder reconstruir en la medida de que eso no va a generar nuevamente más muertes, sobre todo en Manuel Busto, que uno está peleando que las viviendas que se puedan reconstruir sean para las necesidades de ellos y que sea una solución definitiva y no que nuevamente tengan que pasar, ver a sus vecinos quemarse, morir, y eso se va a hacer con un buen levantamiento de suelo. Ese inhábil, entonces, el que se le quemó su vivienda, su casa, y que no estaba en un terreno regularizado, es muy difícil que en los próximos 15 días sea levantada su condición de inhábil. Claramente, porque tiene que venir un estudio en terreno, porque eso es lo bueno que tiene el ministro Bouje, que va en terreno, y su equipo también. Sí, pero entonces, buen punto, Verónica, porque en el fondo cuando uno escucha las palabras de Bouje, las vamos a escuchar, las tenemos por ahí, escuchemos las palabras de Bouje, Verónica, y analicémonos juntos, porque tú conoces mejor que nadie la realidad de tus vecinos. Sí. Y partimos esta nota y hablamos que justamente la política no se puede seguir aprovechando más de los damnificados, ni en favor ni en desmedro. Las palabras de Bouje, que la vamos a escuchar, son importantes. Él dice, en 15 días voy a terminar con las inhabilidades. Y claramente en 15 días no va a poder ser. Va a poder terminar con las inhabilidades de las personas que tenían 2 viviendas, pero no va a poder terminar con las inhabilidades de las personas que tenían su casa, que se le quemó y que estaba en un lugar donde no estaba con un terreno regularizado. Escuchemos las palabras de Bouje. Tenemos en términos prácticos el 70% sin obras y todavía tenemos 1.400 familias sin subsidio, porque muchas fueron declaradas inhábiles. Más de 600 familias fueron declaradas inhábiles por el simple hecho de tener otra propiedad que se compraron con su esfuerzo. Entonces, ese dolor que hemos sentido no es el dolor que nos moviliza. Y yo quiero decirle a todos los que están acá que el compromiso de nuestro gobierno y del presidente, y mío en particular, es, primero, poner toda la máquina del Estado a agilizar esta reconstrucción. Toda. Gracias. Si construimos en el 27F 100.000 viviendas en 4 años, ¿cómo vamos a estar con 2 años apenas con 380 viviendas? Una vergüenza lo que hemos heredado. Es una vergüenza lo que hemos heredado, pero nosotros tenemos que arreglarlo. Y el compromiso nuestro es arreglarlo, y para eso ya estamos trabajando con equipos nuevos del Serviu. Vamos a reforzar el Serviu, vamos a tener una unidad de reconstrucción que el presidente nos mandó en el ministerio a nivel central, con equipos reforzados. Acá no vamos a escatimar en equipo humano alguno, vamos a tener los mejores para que trabajemos en la reconstrucción. Respecto a los inhábiles, por instrucción del presidente, el compromiso que él asumió antes incluso fue el día 2 cuando se cumplieron los 2 años. Fue antes que fuera presidente, cuando fuimos a terreno con Luis Fernando Sánchez, con otros diputados, concejales, estuvimos en el Olivar y él dijo, no puede haber familias inhábiles, porque esto fue un acto terrorista, que nos dijeron, un atentado, y donde las familias perdieron todo, y por lo tanto esas inhabilidades las vamos a eliminar.
¿Cuándo? A ver. Mire, necesitamos una reconstrucción real, no necesitamos papeles, porque se acuerda que nos daban puros certificados, puros papeles durante todo este tiempo. Nosotros queremos, queremos ver, sentir el trabajo humano en nuestros techos. Eso es nuestra idea. Lo hizo 3 meses antes que él asumiera y nos dio la palabra, y este hombre es de verdad. Así es. Con la gente sin tener ningún es de verdad. y va a ser una ruptura, esperemos, el presidente, yo confío en él. Nuestro presidente está con Dios. Una reconstrucción real. El presidente nos ha pedido estar acá, íbamos a estar todos en el Biobío, porque allá se acaba de producir la tragedia, y él nos dijo no, porque si están todos en el Biobío, la gente de Viña, de Quilpué y Alemana se va a sentir abandonada, y por eso estamos acá con la ministra Mara. Se agradece. ¿Entiendes, no? Y eso es muy importante como gesto, primero del presidente. Lo segundo, estas inhabilidades se van a, ya empezaron a retirarse, yo espero que en 2 semanas estén todas eliminadas. ¿Se da cuenta, Verónica? En 2 semanas, que todas, eso no va a poder ser. ¿Estamos claros, no? Yo creo que sí se va a poder ser, porque ahí dice claramente que las personas que llevan más de 23 años en campamento y ellos le van a regularizar sus terrenos. Lo que el ministro está solicitando, y está súper bien, es que hay un estudio de la gente que no lleva 23 años en su terreno, que son tomas nuevas, que se pueda hacer un estudio para que donde ellos le entreguen su título de dominio sea en un lugar digno y que no sea peligroso nuevamente para ellos, porque acá estamos hablando de vida humana. Y nosotros desde ya estamos... ¿Cuántas personas, porque usted dice, usted que las conoce ahí, de las personas inhábiles que están porque tienen una segunda vivienda, que yo creo que esos son los más rápidos de sacar, ¿cierto? Son más de 2 viviendas, mucho más de 2 viviendas. Sí, porque el artículo 132 levantó las 2 viviendas, lo que nosotros peleamos durante 2 años, que se levantara casa quemada, casa reconstruida. Exacto. Eso fue, y eso fue el acuerdo que lo primero que se levantó por el ministro Monte fueron las 2 viviendas. Claramente, y eso no fue la solución que tendría que haber sido. Esto se podría haber solucionado hace 2 años atrás. ¿Cuántas personas están en esa categoría de inhábiles? Que tienen más de 2 viviendas. Estaríamos hablando como un monto exacto, que se han ido saliendo más casos. Y de las personas son 138. 138 en el Olivar. Oiga, estamos con Verónica Parra, la próxima concejal de Viña del Mar, ¿cierto? Verónica, y aparte de las personas que tienen vivienda, que perdieron su casa, su vivienda, ¿cierto? Pero que estas no estaban en un sitio regularizado, en el porcentaje del total de inhábiles, es prácticamente un 80%, tengo entendido. ¿Es así? Yo creo que dar frases, no con... Eso yo creo que se va a levantar cuando ya se entreguen los subsidios nominados, en 2 semanas más. Ahí vamos a ver ese número, dice usted. Claramente, porque la orden que tiene el ministro Poduje es salir a terreno, levantar, ir a terreno, levantar caso a caso, no con papelitos, sino que la gente haciendo su trabajo en terreno. Entonces, a mí lo que me preocupa son los casos de las viviendas de casas que se quemaron en terrenos no hábiles, en terrenos que no estaban regularizados, porque justamente ahí donde está el punto, porque también eso va a afectar de una u otra manera también a otros campamentos. Hoy día Viña del Mar, la comuna que usted va a representar, tenemos campamentos por varias partes, y justamente una de las problemáticas que tenemos es cómo regularizamos también eso. Regularizamos buscando terrenos para volver a construir viviendas sociales con un DC-49. Nosotros ya estamos formando un proyecto habitacional que es el anterior Alto Horizonte, que se mantuvo detenido por el belloto, por el árbol belloto, y ahora ya tenemos activada a 360 familias, que son la mayoría arrendatarios, allegados, con ficha FIBE, de los incendios. Hay 50 familias que son de Manuel Busto, tengo gente de un porcentaje mínimo del campamento de el que está en la Santo Tomás arriba, Monte Sinaí. Entonces estamos buscando terrenos para poder darle una solución digna, porque acá no se trabaja de dar viviendas de emergencia. Tú tienes mucha razón, porque hay un condominio que de hecho el ministro Poduje lo fue a ver, el condominio Alto Horizonte. Tú lo pasaste por alto recién y dijiste, estuvo impedido de entregarse por un belloto, era un árbol, ¿cierto? Así es. ¿Cuántas viviendas se perdieron ahí?
en Alto Horizonte? 360. 360. 360. Y hay 3 edificios ya parados, levantados, que podrían darle la solución a 50 familias. En un barrio donde está cercano a locomoción, a colegio, a consultorio, cumple con todos los requisitos que la normativa te exige para poder levantar unas viviendas sociales. ¿Y no lo puedes empujar tú también ahí desde el municipio? ¿De qué depende algo el municipio? Yo soy la gestora, junto a la Blanquita, junto a mi equipo, a levantar y a haber hablado con el ministro para que eso se volviera a activar, buscando a la gente con problemas reales, con abandono, con tercera edad, con gente con discapacidad, con etnias indígenas. Estamos trabajando en un grupo muy bonito. ¿Y eso de que están terminados, esos la edificios? confianza. ¿Están terminados? No están terminados. Acuérdense que por el Belloto se paró toda la obra. Y acuérdense que es ese ¿Y cuánto les falta por terminar? Están parados la infraestructura de cemento, pero no las terminaciones porque se las robaron. Estaba todo completo y se las robaron. Porque ellos pensaban que ese proyecto no se podía porque había una bajada de agua. Entonces iba a haber una vertiente y todo, pero levantando un estudio esto se puede solucionar y le vamos a poder dar la solución a 360 familias que lo están pasando pésimo. El sueldo mínimo es muy bajo y esta gente trabaja para puro pagar. Me decían, señora Verónica, hace años que no puedo llenar un carro de mercadería porque pago todo en arriendo. Y le dijimos, no, la vamos a ayudar para que usted tenga dignidad. Si en este país se pueden hacer cosas mientras los recursos lleguen para la gente. Es muy cierto. Oiga, Verónica, le vamos a desear la mejor de la suerte. Gracias por el contacto con el medio. Vamos a seguir trabajando juntos, ¿cierto? Para comunicar la Viña del Mar. Y me gusta esta fuerza que usted impregna, ¿cierto? En el Consejo Viñamarino. Una fuerza ahí directamente desde el territorio, ¿cierto? Porque conoce de cerca la realidad de sus vecinos. Y quizá va a ser hoy día una de las personas dentro del Consejo que conozca más en terreno justamente la necesidad de los damnificados. Así que la mejor de la suerte, buen ojo tuvo Kiara Barquesi en haberla elegido. Muchas gracias. Y yo lo conocí mucho a la gente cuando hicimos la olla común. Entonces, cuando tú sales a terreno y hablas con la gente y estás en contacto con el dolor, tú entiendes cómo poder hacer cosas para esas personas y solucionárselas. Y yo hablo de todo. Yo quiero ser la concejala de los cerros y del centro mismo. Yo quiero que se sientan identificados, que acá se van a cuidar los recursos de todos los viñamarinos, y espero no perder contacto con usted porque hay que visibilizar mucha problemática social y de terreno en Viña del Mar. Hay que hacer hay mucho trabajo por hacer. Vamos a estar contigo, muchas Verónica. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Igual a ti, Verónica. Que Dios te bendiga. Verónica Parra, concejal de la comuna. Mira, tirita Ripamonti. O sea, oye, bien la concejal, ¿cierto? Porque tiene argumento, tiene fuerza, tiene carisma, ¿cierto? Y tiene fe. Qué mujer más de fe, Verónica. Oye, ya que estamos en Viña, ya que escuchamos a Poduje, escuchemos a la ministra Mara Cedini, que también estuvo, ¿cierto?, este fin de semana en Viña del Mar. La escuchamos. Agradeciéndole al presidente de la República, José Antonio Kast, por el anuncio del plan, esta ley de reconstrucción nacional tan necesaria y tan esperada por muchos compatriotas. En este momento el presidente y otros ministros se encuentran en el sur de nuestro país, en las zonas más afectadas por los recientes incendios. Junto al ministro Poduje nos encontramos hoy en la región de Valparaíso, que lleva 2 años esperando una reconstrucción digna. Esta ley, este plan de reconstrucción nacional, tiene más de 40 medidas, 5 ejes y un objetivo claro, que es devolverle la dignidad a las personas en la reconstrucción. Esos 5 ejes son muy relevantes. ¿Por qué son relevantes? Porque no podemos dar soluciones parches a algo tan complejo como una reconstrucción nacional. Necesitamos reformas profundas, necesitamos iniciativas intensas que nos permitan avanzar de manera sostenible y a largo plazo con la reconstrucción. Necesitamos la reconstrucción física, devolverle a las familias su casa, un hogar, porque sin hogar no podemos avanzar. Necesitamos una reconstrucción económica, diversas medidas que implican mejorar el crecimiento de Chile, que nos permita obtener los recursos para poder ir en el avance de la reconstrucción física, emocional, de salud mental que necesitamos. Ahí necesitamos que todos los parlamentarios también se sumen a estas iniciativas,
que nos van a permitir tener los recursos que el ministro de Hacienda ya tiene asignados en aumento precisamente en las regiones afectadas por los incendios. Necesitamos una reconstrucción fiscal, porque tenemos que ser responsables. No podemos prometer que existen cosas y que podemos dar soluciones si no tenemos la casa ordenada. Y agradecer a Hacienda el trabajo que viene haciendo hace muchos meses, con un diagnóstico claro, porque efectivamente no hay recursos. Nos dejaron muy poco. La casa desordenada, malos cálculos. Necesitamos ordenar la casa. La reconstrucción institucional, la confianza en las instituciones. Necesitamos ordenar la casa, eso decía justamente la ministra. ¿Qué dijeron los diputados de oposición? Partamos con Diego Ibáñez, senador, ¿cierto?, de la República, asumido recientemente. ¿Qué dice sobre este plan de reconstrucción de Sebastián Piñera, de José Antonio Kast? ¿Cierto? Mejor de Sebastián Piñera, de José Antonio Kast. Escuchemos a Diego Ibáñez. A la espera de conocer el detalle del proyecto de ley de reconstrucción del presidente Kast, establecer a priori una baja del impuesto a las grandes empresas es contraproducente con un mejor gasto en salud y en educación. Y bajar el impuesto implicaría menos ingresos. Por tanto, en una sociedad donde el 1% concentra cerca del 20% de lo producido por todas y todos, es injusto que los más ricos hoy paguen menos impuestos. Eso provocaría un daño, naturalmente, en la inversión pública y eso no es lo que queremos para la ciudadanía. Si es que no hay algún tipo de compensación, lamentablemente, esta medida solo permitiría echar adelante recortes sociales que no serían beneficiosos para la ciudadanía. Eso es lo que dice, justamente hablábamos también inicialmente con el economista en la mañana, ¿cierto?, cuando partimos, que las medidas de este plan de reconstrucción del presidente Kast siempre como que juntó todo en un solo paquete. Y eso como que nos dificulta un poco la cosa. ¿Qué dice Jorge Brito, diputado? Lo escuchamos. Los anuncios del gobierno comienzan a distorsionar la realidad que enfrentaremos desde el Congreso Nacional resguardando el interés nacional, porque para poder hacer crecer el país y la economía no se requiere bajarle el impuesto a las grandes empresas extractivistas, se requiere aumentar la inversión pública, especialmente en regiones apoyando a la economía local. Para poder avanzar al desarrollo no se necesita limitar el acceso a la educación superior, por el contrario, necesitamos más capital humano avanzado, más formación. Para poder avanzar en seguridad hay algo que no han querido comprometerse y es a levantar el secreto bancario y perseguir el dinero del crimen organizado. En esos aspectos podemos encontrar unidad nacional, pero con mentiras, no. Se da cuenta, ¿no? Que es conflictivo las cuatro. ¿Por qué lo junta todo? Eso es lo que dicen. Ya, pero ¿quién sale a defenderlo? Es Otuiti, Teao, diputado de la República, lo escuchamos. Valoro el anuncio del presidente sobre el Plan Nacional de Reconstrucción, porque por fin vemos una decisión clara en avanzar con urgencia en la recuperación de las zonas afectadas por los incendios. Este plan contempla más de 40 medidas y una asignación adicional de 400.000 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, lo que demuestra que existe voluntad real de acelerar los procesos y apoyar a las familias damnificadas. Quiero destacar también el trabajo que está realizando el ministro de Vivienda, quien ha estado permanentemente en terreno todas las semanas, incluso antes de asumir formalmente su cargo. Esa presencia directa junto a las familias marca una diferencia muy clara respecto de lo que vimos en la administración anterior. Lamentablemente, el gobierno saliente dejó una reconstrucción extremadamente atrasada. Recordemos que 2 años después de la tragedia se entregó el gobierno con apenas un 11% de viviendas reconstruidas, cerca de un 20% en construcción y el resto sin ningún avance. Una situación que para las familias afectadas fue simplemente inaceptable. Por eso es que hoy es tan importante que exista un plan serio que no solo busque reconstruir viviendas, sino que también reactivar la economía, ordenar las cuentas públicas y devolver la seguridad y estabilidad a las comunidades. La reconstrucción debe ser integral y debe hacerse con presencia del Estado en el territorio. Insisto que comunicacionalmente el nombre de las medidas económicas que presentó el presidente Kast el sábado causa confusión cuando habla de reconstrucción del país. Porque la gente, el diputado también interpreta lo mismo, el diputado Teao. Por una parte, interpreta que eso es la reconstrucción de las viviendas, que sí, tiene que ver, pero no es todo. ¿Cierto? Por eso ahí se mezcla. Bueno, va a estar interesante como... El único que no entendió fue el diputado Durán. Estaba muy largo el culto el fin de semana el diputado Durán. No entendió nada. Pero no importa. ¿Usted lo entendió? ¿Sí? ¿Lo escuchó? ¿Dónde? En puranoticia.cl. Lo vio en puranoticia.cl y lo va a leer en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Ya viene la mañana con Ricardo Suárez, por supuesto, en la radio, en el 102.5 FM y en todos los diales y por supuesto en www.puranoticia.cl.
Más noticias en vivo en la televisión a las 13 horas. Y no se olvide, 11:30 aproximadamente, vamos a estar con el presidente Kast en el norte. Todo esto y mucho más en puranoticia.cl. Buen día. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.